Como una de las 7 maravillas del mundo, la Gran Pirámide de Giza ha fascinado a la gente durante mucho tiempo. Probablemente, desde que se construyó, ha sido un enigma que ha captado la curiosidad de muchos. A lo largo de los siglos, hemos aprendido mucho sobre esta y otras pirámides alrededor de Giza. Sabemos que se construyeron aproximadamente entre el 2575 y el 2465 a.C., y que fueron erigidas como tumbas y templos. Pero hay algo que no sabíamos. ¿Por qué se construyeron exactamente en el lugar donde están? Porque en realidad, estas estructuras se encuentran en medio del desierto, a kilómetros de donde esperaríamos encontrarlas, cerca del río Nilo. Después de siglos de estudios, parece que finalmente hemos resuelto ese misterio. Y resulta que la respuesta podría haber estado oculta bajo tierra todo este tiempo. Para empezar, el complejo de pirámides de Giza es mucho más que solo la Gran Pirámide. También hay otras 2 pirámides principales, además de la Esfinge, varias pirámides más pequeñas y templos. Todo el complejo se construyó aproximadamente a 7 kilómetros al oeste del Nilo y a unos 10 kilómetros de Memphis, que era la capital de Egipto en ese entonces. Esto significaba que estaba bastante apartado, especialmente cuando no tenías un buggy para moverte por las dunas. Las herramientas y materiales utilizados para construir las pirámides venían de todas partes, como el cobre del Sinaí, la madera del Líbano y el granito para el exterior desde la ciudad de Asuán, río arriba. Papiros del Sinaí nos dicen que los egipcios usaban barcazas para transportar materiales de construcción pesados por el Nilo. Y luego, posiblemente creaban canales artificiales para llevar los suministros desde el Nilo hasta el sitio de las pirámides. Pero eso todavía significaba hacer más de 7 kilómetros de canal. Así que la pregunta sigue siendo, ¿por qué eligieron ese sitio en primer lugar? En lugar de construir canales que llevaran a un lago artificial, habría sido mucho más fácil elegir un lugar más cercano al Nilo. Bueno, resulta que estaban mucho más cerca del agua corriente de lo que pensábamos. Usando satélites con radar, los investigadores han podido obtener una imagen de lo que había bajo la superficie del desierto, y pudieron ver estas pequeñas depresiones que estaban cubiertas por granjas cercanas, lo que explica por qué había sido tan difícil detectarlas antes. Cuando los investigadores tomaron muestras de la Tierra a más de una docena de metros por debajo de la superficie, encontraron arena en el fondo. Y sí, eso no suena como algo muy impresionante. Como, claro, es un desierto, por supuesto que hay arena, pero la arena normalmente es solo la capa superior en un entorno desértico, así que cuando la encuentras más abajo, eso usualmente indica que solía haber agua corriente allí. Combinando los canales que vieron en las imágenes satelitales con el descubrimiento de arena debajo de la superficie, los investigadores concluyeron que, hace miles de años, una rama del Nilo fluía por esa zona, paralela al río principal, pero varios kilómetros al oeste. Están llamando a esta rama, ahora seca, rama de Aramat, que en árabe significa rama de la pirámide. Y tiene bastante sentido, ya que además de Giza, hay 31 pirámides ubicadas a lo largo de los 64 kilómetros de esta antigua corriente que pudieron rastrear. Las pirámides, a lo largo de la rama de Aramat, se construyeron durante un período de 1000 años, entre 2600 y 1600 a.C., lo que sugiere que esta fue una vía fluvial importante para los egipcios durante bastante tiempo. Pero ahora, solo unos pocos miles de años después, apenas queda rastro de la rama de Ahramat. ¿Qué sucedió con ella? Es probable que la desaparición de la Ahramat esté relacionada con cambios mayores en el Valle del Nilo durante los últimos 14.000 años.
En ese entonces, el desierto del Sahara Oriental era mucho más húmedo de lo que es hoy, gracias a cosas como el deshielo glacial y el aumento del nivel del mar. Había grandes sistemas fluviales y lagos, y la cantidad de lluvia lo convertía en una sabana o pradera en lugar de un desierto. Incluso se le conoce como el período húmedo africano. En ese tiempo había tanta agua que el valle del Nilo era un lío pantanoso, lo que lo hacía prácticamente inhabitable, lo que significaba que había suficiente agua para que el Nilo formara otras ramas, y nadie podía vivir cerca de los ríos reales porque había demasiado pantano en el camino. Entre 6.000 y 10.000 años atrás, las cosas comenzaron a secarse lo suficiente como para permitir que las personas vivieran un poco más cerca de las riberas del río. Y luego, hace unos 5.000 años, las cosas cambiaron aún más dramáticamente. Menos lluvia permitió que el sedimento se acumulara en la llanura de inundación del Nilo, lo que significaba que había un montón de tierra de cultivo seca por encima de los pantanos. Y la nueva sequedad del Sahara empujó los asentamientos aún más cerca del Nilo, donde todavía había agua. Pero las cosas aún estaban más húmedas de lo que están ahora, permitiendo que esas ramas del Nilo siguieran prosperando. Ramas como la de Ahramat. Cuándo y dónde se construyeron los asentamientos nos dice lo que estaba sucediendo con la ubicación y el nivel de agua de la Ahramat con el tiempo. Y el seguimiento de esos asentamientos mostró que el río comenzó a secarse, pero también a moverse lentamente más hacia el este. Este cambio probablemente se debió a varios factores, incluyendo un cambio en las placas tectónicas que inclinó el terreno, de modo que la Ahramat quedó básicamente cuesta arriba del tramo principal del Nilo. Luego, esa inclinación, combinada con arena y sedimento arrastrados por el viento que se acumulaban a lo largo del río, provocó que la Ahramat finalmente se secara. Y así, el río quedó oculto durante milenios. Descubrir la Ahramat es el primer paso para descubrir más aspectos ocultos del antiguo Egipto, porque sabemos que a la gente le gusta construir asentamientos a lo largo de los ríos. Los investigadores piensan que seguir el camino de esta rama permitirá a los arqueólogos descubrir nuevos sitios históricos y preservarlos mejor. También proporciona nueva información sobre el desarrollo cultural, la interconectividad y las rutas comerciales del antiguo Egipto, ya que significa que muchas ciudades y pueblos estaban conectados directamente por río, no solo por tierra, lo que demuestra que, incluso después de miles de años, todavía hay mucho más que aprender sobre las pirámides. ¿Quién sabe qué otros secretos están enterrados en las arenas del Sahara?